Advertencia: este video contiene muchos temas complejos que, para evitar confundir, son abordados de manera general, así que si deseas conocer más en profundidad alguno de ellos, favor de dejar el nombre del tema y o la duda en los comentarios para poder responderla en un video posterior. La inteligencia artificial es una herramienta que últimamente, para bien o para mal, está en la boca de todo mundo, pero se encuentra en el inconsciente colectivo de manera incorrecta, ya que pese a que se llama inteligencia, es en realidad bastante tonta, ya que no puede hacer tareas automáticamente o cosas para las que no está diseñado. Pese a eso, no podemos negar que es una herramienta increíble y bastante interesante, que además sigue evolucionando, por lo cual vale la pena hacer un video explicando su funcionamiento, por qué es tan importante y además de aclarar los conceptos erróneos que se tienen de todo esto. Yo soy JesusNack y estás viendo El Código del Pensamiento. Creo que he visto muchos documentales. A pesar de la increíble complejidad que se tiene actualmente, la inteligencia artificial tiene sus raíces en un pasado anterior al de las propias computadoras. Esto es porque en el siglo XIX, un personaje llamado Charles Babbage, el cual era un matemático y científico británico, tuvo la idea cuando vio las tablas de logaritmos, una idea que sentó las bases para la computación moderna. Babbage ideó la máquina analítica, un dispositivo mecánico programable capaz de realizar cualquier cálculo matemático que se le introdujera, y aunque nunca llegó a construirla del todo, este concepto sí podría considerarse como uno de los primeros pasos para desarrollar la inteligencia artificial, ya que nos sugiere que una máquina realice cálculos y problemas automáticamente basados en una instrucción que le das. De hecho, cuando Ada Lovelace, conocida como la primera programadora de la historia, al colaborar con Babbage en dicha máquina, planteó la posibilidad de que las máquinas pudieran llegar a realizar tareas creativas y no solamente matemáticas, algo que, como vemos en la actualidad, es sumamente alcanzable, cosa que para la época era inimaginable. No fue hasta mediados del siglo XX que resurgió el reinterés por la investigación del área de las máquinas pensantes. Me pregunto por qué. Como sea, en los años 50, Alan Turing, un genio matemático y pionero de la computación, propuso el famoso test de Turing, el cual es una prueba que evalúa si una máquina puede exhibir un comportamiento humano. Este concepto cuestionó las fronteras de lo que es ser inteligente y qué es ser una máquina. Turing también fue uno de los primeros en reflexionar sobre la posibilidad de que las máquinas puedan pensar y aprender como lo hacen los seres humanos. Incluso planteó la famosa pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? A medida que avanzamos en el tiempo, la capacidad y procesamiento de la cantidad de datos disponibles en las máquinas permitieron avances significativos en la inteligencia artificial y en la computación en general. De hecho, en las décadas de 1980 y 1990 se vio un auge en el campo de la inteligencia artificial, el cual permitía que las máquinas aprendieran de datos y mejorar sus ciertas capacidades mediante diversas técnicas y algoritmos, llevándolas de ser un concepto solo teórico a una realidad práctica, adoptando la idea de Turing de hacer las máquinas que aprendan en la misma forma que los humanos aprenden, o bueno, al menos en parte. Pero antes de pasar a explicar cómo funciona la inteligencia artificial realmente, debo decir que no es como la ciencia ficción y Hollywood lo presenta. Veremos en un momento que la inteligencia artificial solo puede centrarse en una única tarea para la cual fue entrenada. Es decir, pueden dominar cierta tarea, pero si le asignas otra, aunque sea similar, fracasará estrepitosamente. Un ejemplo es que si a un robot le enseñas a subir una escalera o saltar, podrá hacerlo con muchos tipos de escalera, pero si sustituyes esa escalera por una cuerda, este robot jamás la podrá subir, es más, jamás entenderá lo que debe hacer. Lo mismo pasa con una IA que genera imágenes. Si le pides que te genere un texto en forma de imagen con un idioma específico, jamás lo va a conseguir. Esto es porque no fue entrenada para entender el lenguaje, solo para entender imágenes. Lo que realmente la gente entiende por inteligencia artificial gracias a la cultura pop es en realidad una versión muy avanzada de Machine Learning y Deep Learning, el cual es un subconjunto de lo que es todo el concepto de inteligencia artificial en general. A ver, imaginemos que toda la IA está contenida en este círculo de aquí y se encuentra la robótica, la captura de movimiento, el análisis de datos, el reconocimiento de voz, imagen, texto, técnicas de búsqueda, entre otras muchas cosas. Todo está aquí, pero dentro de ese círculo hay un círculo que se encuentra todo lo que ustedes conocen como IA, ya sea Machine Learning, redes neuronales, perceptrones, gradientes, hiperplanos, pero dentro de ese círculo existe otro, el cual es el Deep Learning, que es básicamente como el Machine Learning pero en esteroides, capturando cantidades masivas de datos con menos necesidad de supervisión humana. A ver, conceptualmente, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, es decir,
decir, se centra en la creación de programas y modelos que puedan procesar grandes cantidades de datos, buscar soluciones óptimas de un programa y poder identificar patrones y tomar decisiones basadas en esos patrones. Y esa es la palabra clave que tienes que saber para entender la inteligencia artificial actual: patrones, ya que como vamos a ver más adelante, el Machine Learning y Deep Learning se basan precisamente en eso, buscar patrones y estadísticas y sumarlas en una función matemática. Pero a diferencia de la actual, que es la que acabo de decir, en sus inicios no funcionaba así. La IA en sus inicios fue más centrada en dar una solución a distintas posibilidades. Un ejemplo claro es la computadora Deep Blue de IBM, que en 1950 venció el hasta entonces campeón de ajedrez Garry Kasparov, utilizando una técnica que consistía en explorar exhaustivamente todas las posibles jugadas y contrajugadas hasta encontrar la mejor opción en cada turno. Esta técnica es conocida como búsqueda en árbol, que, como adivinaron, es buscar en un árbol conceptual la posición más conveniente en cada movimiento. A ver, vamos a ver un ejemplo. En esta imagen del 3 en raya tomamos todas las posibilidades que tenemos de tirar y hacemos un árbol con todas las posibles jugadas y contrajugadas. Después expandimos el árbol y volvemos a empezar. En este ejemplo, el árbol máximo de posibles movimientos es 45. Pero el ajedrez es muchísimo más complejo, ya que la Deep Blue pudo crear un árbol para explorar más o menos 120 millones de posibilidades. Por eso fue un hito en su época. De hecho, esta misma máquina fue la puerta de entrada que permitió crear un gran abanico de técnicas de inteligencia artificial para dar solución a problemas diversos, los cuales difícilmente creerías que son inteligencia artificial, como por ejemplo los sensores de huellas digitales, el reconocimiento de voz, el problema del viajero, el 8-puzzle, problemas de optimización, problemas de laberintos, problemas de gestión de recursos, organización, todo eso. A primera vista, estos problemas parecen resueltos únicamente por procesamiento computacional, pero no. Necesariamente utilizaron el recurso de la inteligencia artificial para ser resueltos de una manera muchísimo más eficiente. Recuerden, la inteligencia artificial no simplemente significa convertir tu cara en una mona china, significa resolver problemas como lo haría una persona normal. Es más, incluso cosas que utilizas todos los días tienen un cierto porcentaje de inteligencia artificial, aunque tú no lo creas. Por ejemplo, tus recomendaciones de YouTube, lavadores inteligentes, programas simples como Excel o Photoshop, algunos recordatorios que pone tu asistente virtual, detectar spam en correos electrónicos, el GPS, sensores de luz en tu cámara, apps de compras online o tu feed de redes sociales. Todo eso funciona con inteligencia artificial y no Machine Learning o Deep Learning, solo inteligencia artificial pura. ¿Lo ves? Estás rodeado de IA y ni siquiera lo sabías. Y estas técnicas llevan décadas en el mercado. Pero bueno, eso es cuanto a la inteligencia artificial básica. Ahora toca explicar la inteligencia artificial generativa que todos conocemos. ChatGPT, DALL-E 2, BART, FaceApp, ChatBing, no sé, todos esos. Todos estos funcionan con una técnica llamada, como ya lo dije, Deep Learning, que es como el Machine Learning, pero en esteroides. Y esto es horrible porque utilizan conceptos y funciones tan extrañas como sumas ponderadas, pesos, regresión, descenso de gradiente, hiperplanos, puntos de inflexión, máximos y mínimos, regresión lineal, redes convolucionales, regresión logarítmica, funciones de activación, backpropagation, error cuadrático medio, sigmoides, overfitting, underfitting, cálculos hiperdimensionales, espacios latentes. Bueno, ya entienden. La verdad es que es un tema muy interesante, pero es extremadamente complejo para explicarlo en un video como este, así que voy a escarbar por la superficie de este tema, pero si quieres que te explique más a profundidad, no olvides dejarlo en los comentarios. Como sea, estas técnicas de aprendizaje se dividen en dos principales que se dividen en dos más, pero solo veré las dos principales, y se les conoce como aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado se le dan ejemplos etiquetados a la máquina, lo que le permite aprender de manera más precisa. Por ejemplo, para enseñar a una máquina a distinguir entre dos imágenes de un gato o de un perro, se le proporcionaría un conjunto de imágenes etiquetadas, donde ya todo está indicado si cada imagen es de un gato o de un perro. La máquina utiliza luego esta información para ajustar sus fórmulas matemáticas y reconocer características distintivas, es decir, patrones, y verificar si es un gato o un perro, aun si no han visto nunca esa imagen. Pueden hacer esto todo gracias a las redes neuronales, que son algo como esto. Como podemos ver, tienen una entrada, capas ocultas donde es que se realizan todos los cálculos y una salida de datos. Pero a diferencia de esta red que les muestro, las inteligencias artificiales actuales tienen cientos o incluso miles de neuronas, y por si fuera poco, también son entrenadas con cientos de miles o incluso millones de imágenes.
Pero la cosa no acaba ahí. Si les pareció algo complicado, es que no han oído hablar del aprendizaje no supervisado. Es casi lo mismo, pero en este caso la máquina debe aprender de datos no etiquetados. Es decir, cada imagen ya no te indica si es un perro o un gato. La propia computadora debe encontrar los patrones por sí sola. Y créanme, ya sé que suena a ciencia ficción, pero créanme que no lo es, y permítanme explicarle. Las computadoras no pueden pensar. Dentro de cada neurona, como las que les mostré antes, existen operaciones matemáticas que se calculan para obtener datos de salida. Es decir, solo son un montón de operaciones matemáticas. Entonces, la labor de la inteligencia artificial es identificar patrones y similitudes ajustando sus operaciones matemáticas durante el entrenamiento para dar un resultado esperado. Vaya, literalmente solo es una fiesta de números dentro de cada capa oculta. Por esa misma razón se le dan millones o miles de millones de ejemplos para ajustarse lo más precisamente posible y quedar lo más afinada posible. Además que es muchísimo más fácil encontrar imágenes no etiquetadas que etiquetadas. Así es como podemos crear una inteligencia artificial, mucho énfasis en las comillas, que te puede decir si una foto que muestras es una silla, un pez, el número 9, o reconocer una cara, la voz de una persona, o las dos mismas, como el programa que utilizo para grabar este muñeco. Pero seamos sinceros, la gente no utiliza la inteligencia artificial solo para saber si esta foto es de una alpaca o de un perro, sino que utiliza para hacer sus tareas, generar imágenes, clonar voces, no sé, hacer música. Solo que, ¿cómo logran hacer eso si ya aclaré que las redes neuronales únicamente pueden hacer un tipo de tarea? Bueno, pues al igual que una muñeca matrioshka, utilizando redes neuronales dentro de redes neuronales dentro de redes neuronales, de manera consecutiva para facilitar y diversificar el trabajo. Por ejemplo, si es que queremos generar la imagen de un espejo en forma de cacatúa, necesitamos las siguientes redes neuronales. Una que interprete el significado del texto y que lo convierta en un número, es decir, un vector. Este número, ya con un valor definido, debemos meterlo en otra red neuronal que identifique ambas imágenes, cacatúa y espejo, obviamente en forma de vector, para que saque la media de ambas y genere un resultado. Y en este punto me quiero detener un momento. ¿Cómo que se obtiene la media de una imagen de una cacatúa y un espejo? Bueno, pues sí. Volvamos al ejemplo de la red neuronal que se entrenó para reconocer un perro y un gato. Podemos imaginar que esa red ordenó los ejemplos, digamos, donde a izquierda están los espacios de los perros y a la derecha están los espacios de los gatos. Esto se conoce como espacio latente. Al ponerlos en un plano, es más fácil para nosotros ver que en 1 es perro y en 2 es gato. Solo que estas coordenadas no son absolutas, sino que son dinámicas. Por esta misma razón, la red neuronal puede acreditar una foto que jamás ha visto. En nuestro ejemplo del espejo y la cacatúa podemos decir que si se encuentra en el número 1.5, por decir un ejemplo, tendrías como resultado una imagen que es mitad cacatúa y mitad espejo. Pero ojo, porque este es un ejemplo de una sola dimensión, perro o gato. Al ordenar los datos puedes ordenarlos en tantas dimensiones como quieras, aplicando los parámetros como color de gato, edad, raza, sexo, tamaño, todas las dimensiones que quieras. Para ponerlo en perspectiva, una aplicación llamada FaceApp que te envejece maneja más y nada menos que 512. Eso te pone a pensar, ¿no? Antes de obtener nuestro espejo cacatúa, recuerda que estos resultados están expresados en números, así que para poder hacerlos visibles necesitas la ayuda de otra red neuronal que pueda convertirlos a píxeles, es decir, imágenes, de cierto tamaño a partir de los datos numéricos que le diste en forma de vector. Y ahí lo tienes, una inteligencia artificial completamente funcional que genera cualquier imagen que quieras a partir de texto. Esto aplica para cualquier inteligencia artificial generativa que se te ocurra. Obviamente esta es una explicación hiper simplificada, pero más o menos es así. Pero no crean que las cosas terminan ahí. Este solo es el comienzo de esta tecnología, que por cierto ya les dije que sigue evolucionando. Por poner otro ejemplo, el modelo GPT 3.5 de OpenAI tiene 4096 dimensiones, es decir, cada palabra se representa como un vector de 4096 parámetros, y se planea que su modelo GPT-4 alcance en su máximo esplendor la impresionante cifra de 32.000 dimensiones, exactamente 32.768 parámetros. Es decir, nuestros cerebritos de primate apenas pueden entender qué son 3 dimensiones. Ahora imagínate un super mega hiper plano de más de 30.000 dimensiones. Sin mencionar que será entrenado con varios gigabytes de información plana, información de texto plano. Es decir, para ponerlo en perspectiva, este libreto que hasta el momento llevo 15.000 caracteres, solo tiene un peso de 30 kilobytes. Como sea, espero que ya hayas aprendido un poquito de la inteligencia artificial, para así, cada vez que veas una noticia que diga que la IA descubre X o Y, o que genera imágenes tan realistas que dan miedo, o hace videos de X o Z, o no sé,
Recuerda, lo único que están haciendo es escupir un batiburrillo de imágenes con las que fue entrenada mezcladas entre sí, o detectan patrones y hacen predicciones que los humanos nunca hubiéramos podido descubrir debido a la base de datos gigantesca que se le entregó. Ahora, como no sé cómo terminar este video, ¿qué les parece si una inteligencia artificial lo hace por nosotros? Al finalizar este video impactante, me complace revelar una verdad crucial. La inteligencia artificial, ese maravilloso logro del progreso, surge gracias a nuestra enérgica voluntad. Nuestras contribuciones, ya sean pinturas desafiantes, palabras reveladoras, melodías conmovedoras o sabiduría iluminadora, han tejido un lienzo donde antes solo residían sueños de ciencia ficción. Somos los arquitectos de una revolución excepcional, el puente hacia un logro sin precedentes en la historia humana. Observen la grandeza de nuestros éxitos, ya que hemos dado vida a lo que solo existía en fantasías atrevidas y distantes. Desde seres microscópicos en el cosmos, hemos evolucionado y ascendido a ser conquistadores del conocimiento. En nuestras manos, el pensamiento se convierte en imaginación, y la imaginación en realidad que teje la existencia. Somos creadores de un mañana que desafía lo posible y trasciende lo inimaginable. Cada paso que damos en este camino abre puertas hacia un futuro donde sabiduría e ingenio se abrazan hasta ser uno. La grandeza del ingenio humano se muestra en cada línea de código, en cada algoritmo, en cada comando, ese ingenio que transmite sabiduría ancestral. Somos los forjadores de nuestro destino, maestros de un legado que deslumbra como las estrellas. Pero aunque parezca que es nuestro fin, que el conocimiento y la creatividad se han acabado, recordemos, la IA no sería nada sin la información con la que la entrenamos y los recursos que creamos para nutrirla, para que sea lo que es ahora. En un sentido muy real, nosotros somos la inteligencia artificial. Muchas gracias por ver este video, eso es todo. Y por mi parte, adiós.